Hola, presentaré la actividad titulada Parentesco y Patria Potestad, efectos jurídicos y caso práctico. Buen día, en esta cápsula voy a explicar de forma clara y con enfoque jurídico el parentesco, sus tipos, sus efectos y la figura de la patria potestad. Al final resolveré un caso práctico sobre la actividad en la que consiste en una herencia en la que aparece un medio hermano. La idea es entender no solo definiciones, sino por el parentesco produce consecuencias legales en alimentos, sucesiones, impedimentos para matrimonio y responsabilidades familiares. Empecemos por lo básico. El parentesco es el vínculo jurídico que une a las personas por sangre, por matrimonio o relación equivalente o por adopción. En el Código Civil Federal se reconoce el parentesco por consanguinidad y afinidad, y además el, el parentesco civil ligado a la adopción. Se desarrolla de forma expresa en distintos ordenamientos como el de la Ciudad de México, que es en donde yo radico y donde me encuentro actualmente y hice la investigación. Lo importante aquí esto es el parentesco no solo en un lazo familiar, en una relación que la ley puede asignar derechos y obligaciones. Por ejemplo, quién debe alimentos, quién puede heredar o quién no puede casarse por algún tipo de relación directa familiar. Pasemos al tipo de parentesco. En el tipo de parentesco puede ser uno por consanguinidad. Este tipo de parentesco por consanguinidad existen entre personas que descienden de un mismo progenitor. Esto incluye padres, hijos, abuelos y nietos, y también los hermanos, incluyendo medios hermanos, que es en este caso que estamos analizando, porque comparten padre o madre. El parentesco por afinidad. El parentesco por afinidad se da entre una persona y los parientes consanguíneos del cónyuge o pareja reconocida por la ley. Ejemplo, mi suegra no es mi pariente por consanguinidad, pero sí existe un vínculo legal entre nosotros, ya sea por la afinidad, es un vínculo legal por afinidad. El parentesco civil. El parentesco civil nace principalmente de la adopción. En la Ciudad de México, por ejemplo, se reconoce expresamente que el parentesco civil surge de la adopción. Y en el ámbito federal se señala que en la adopción plena el vínculo se equipara al de consanguinidad entre adoptado, adoptantes y sus respectivas familias, como si fuera un hijo por consanguinidad. Esto es clave. La adopción no es simbolismo. Produce efectos jurídicos legales, reales, incluso sucesorios en cuanto a herencias, todos los temas que son a raíz de la familia, por el parentesco que tengan entre ellos dos. Pasando a los efectos jurídicos del parentesco, en esta parte hay derechos y deberes alimentarios, sucesiones, patria potestad. Primer efecto alimenticio. El Código Civil Federal, la obligación de dar alimentos es recíproca y se estructura en familia, padres, hijos, hijos a padres y en ciertos casos otros parientes cercanos. Este tipo de primer efecto de alimentación, que es recíproca, tanto debe ser como los padres den a sus hijos la alimentación de alimento, como cuando en el caso cuando ya los hijos son grandes y los padres ya entran en una edad avanzada, digamos que tercera edad o digamos o alguna enfermedad que tengan, que también se corresponde siempre y cuando se demuestre también este tipo de alimentación. Por eso se dice que es recíproca entre padres, hijos y hijos y padres. El segundo efecto de las sucesiones. En sucesión legítima sin testamento, cuando no cubre todo, heredan descendientes, cónyuges, ascendientes y parientes colaterales dentro de cierto grado. Y algo importantísimo, la afinidad no da derecho a heredar. O sea, suegros o cuñados por afines no heredan por un solo vínculo. Por otra parte, los impedimentos para contraer matrimonio. Otro efecto son los impedimentos matrimoniales. La ley prohíbe el matrimonio entre parientes
y que sean estos parientes cercanos, por consanguinidad en línea directa o en línea recta sin límite, y en línea colateral con hermanos y medios hermanos. Además, también opera de inmediato por afinidad en línea recta. Por otra parte, la responsabilidad legal entre parientes. Finalmente, el parentesco puede generar responsabilidades legales, deberes de cuidado, protección de menores y, en algunos casos, consecuencias civiles por incumplimiento familiares, por ejemplo, demandas de alimentos, no solo moral. El derecho lo vuelve exigible. Entonces, aquí en este ejemplo que estoy citando, también en la parte de los cuidados y la protección también debe ser recíproca, ¿no? También entra por parte de los cuidados y por la relación consanguínea, ya sea por adopción o por línea directa, que sean los descendientes y los padres. Por otra parte, la patria potestad, concepto de quiénes la ejercen, quiénes, sobre quién, suspensión y terminación. Esta patria potestad de forma jurídica es el conjunto de derechos y deberes que la ley reconoce a quienes tienen la responsabilidad principal sobre las personas y los bienes de los hijos menores. En el Código Civil Federal se establece que se ejerce precisamente sobre la persona y los bienes de los hijos. Entonces, en este tipo de patria potestad, quien la ejerce generalmente, quien la ejerce generalmente los padres. Y en ausencia de estos casos específicos puede recaer en los ascendentes como abuelos, según el ordenamiento aplicable, o los tutores que en su momento se hayan acordado o se hayan dado como representantes de algún momento de orfanato. Se analiza por caso, pero la idea es que siempre buscan el interés superior del menor como criterio rector. Ahora bien, sobre la terminación de suspensión, la patria potestad no es un poder absoluto, es una función con límites que en el Código Civil Federal existen supuestos de limitación cuando no hay conductas graves como violencia familiar, y también reglas sobre terminación y suspensión en los artículos. Entonces, en términos prácticos, si quien ejerce la patria potestad incumple gravemente de su deber de cuidado por el riesgo al menor, puede perderla o limitarse judicialmente. Entonces, este tipo de deberes que se hacen tienen que tener un poquito más de parentesco, ¿no? Como el caso que estamos haciendo. Y exclusivamente en este caso práctico, responderemos las preguntas sobre las cuestiones que nos están planteando, ¿no? Que es en el caso de Mariana, que descubre que tiene un medio hermano, que ese medio hermano, que cuando fallece su padre, aparece y también reclama parte de la herencia, debido a que pues, también es un familiar medio hermano, como lo he venido definiendo en el texto anterior, partiendo de definiciones, de axiomas y los teoremas que vamos a empezar a ver. Entonces, nuestra primera pregunta es: ¿tiene derecho a heredar? Respuesta: sí, puede tenerlo, pero depende del tipo de sucesión. Si no hay testamento, o si el testamento no dispone de todos los bienes, entra la sucesión legítima. Ahí la ley reconoce el derecho a heredar a los descendientes, hijos, entre otros. En este escenario, si se acredita que el medio hermano también es hijo del fallecido, entonces el descendiente del autor de la herencia, al igual que Mariana, y por regla de herencia, se divide por partes iguales entre los hijos. Si hay testamento, puede cambiar el resultado, porque el testador puede disponer de bienes dentro de los márgenes legales, y aún así puede haber controversia si se impugna el testamento o si existe una porción no dispuesta que se legitima. Y la pregunta 2: ¿cómo se determina el parentesco en este caso? Entonces, para determinar el parentesco en este caso, jurídicamente se determina probando la filiación, el acta de nacimiento, reconocimiento o sentencia que declare paternidad. Inclusive, si es un hijo no reconocido, se pedirá esta prueba de paternidad para que sea real, sea comprobable, y tengan los fundamentos de que en este conflicto el medio hermano tendrá que acreditar que el fallecido era su padre.
Si no hay documentos suficientes, puede tramitarse una acción de investigación de paternidad. Entonces, como lo ven explicado, en su caso, estas pruebas biológicas consisten en que es una prueba de ADN donde legalmente se muestra la afinidad con la persona fallecida, que en este caso es el papá de Mariana, ¿no? Entonces, la conclusión del caso es: si se acredita que el medio hermano es hijo del padre fallecido, si hereda como descendiente. No se trata de afinidad ni un parentesco débil, sino de consanguinidad en línea recta, en línea directa con respecto al padre. Entonces, para concluir, el parentesco en una relación jurídica no solo familiar se clasifica con consanguinidad, afinidad y civil. Produce efectos concretos de alimentos, sucesiones, impedimentos para matrimonio y responsabilidades. La patria potestad es una función de cuidado y representación del menor, sujeta a límites y a control judicial si hay riesgo de violencia. En el caso práctico, el punto decisivo es probar la filiación que acredite el vínculo de este medio hermano de Mariana con el papá fallecido. Entonces, esto puede avanzar por los métodos que había comentado anteriormente. Por mi parte sería todo. Les agradezco. Mi nombre es Roberto Cruz, de la licenciatura en Derecho de la UNAM. Que tengan bonita noche.